Hola a todos, soy Clara Bonanaz, soy cardióloga del Hospital Clínico de Valencia y la verdad es que tengo el placer de liderar un grupo emergente de investigación en cardiología geriátrica en el que abordamos distintos puntos de las enfermedades cardiovasculares. En este caso tenemos el placer de presentar un vídeo que le hemos titulado La voz del paciente con amiloidosis y el impacto emocional en sus familiares, y un abordaje integral, y contamos con dos representantes muy importantes de la Asociación de Pacientes Amiloidosis Visible, que es nuestro objetivo también desde Incliva, hacer la amiloidosis visible y dar visibilidad a esta asociación que tiene tanta relevancia. Y las dos personas implicadas son Alejandro Díaz Sueiro, vicepresidente de la asociación e hijo de un paciente con amiloidosis en Coruña, Galicia, y José Manuel Pérez Díaz Pericles, presidente de la asociación y paciente con amiloidosis, que hemos tenido la oportunidad de conocer en un vídeo previo de Gijón, Asturias. Y la persona que es líder de nuestro grupo de investigación emergente es Francisca Esteve Claramunt, que no solo es enfermera de Incliva, sino que es profesora de la Universidad Europea de Valencia, y la verdad es que muy implicada y con mucha experiencia toda su trayectoria profesional en cardiología, y llevará la conducción del vídeo. Para mí es un placer tener a José Manuel, a Alejandro y a Paqui en este vídeo y nada, ahí os dejo. Pues vamos a realizar el vídeo a modo de diálogo entre los pacientes, los familiares y nosotras. Y la primera pregunta que me gustaría lanzaros es, José Manuel, ¿qué síntomas presentaba y en qué momento se empezó a sospechar que podría ser amiloidosis? Bueno, empecé, supongo que como empieza todo el mundo, perdiendo capacidad física. Yo hacía mucho deporte y poco a poco fui perdiendo. Claro, cuando uno tiene ya 70 años, pues dice que el tema puede ser los años, pero en este caso no eran los años. Entonces lo primero que noté fue fatiga al subir una pequeña cuesta, fatiga al subir a un primer piso por la escalera. Fui a la Seguridad Social, al centro de salud. La doctora pidió una consulta en cardiología que tardaba 4 meses. Mientras tanto, claro, como yo veía que aquello no funcionaba, pues fui a ver a otro amigo también médico de familia y me dijo, bueno, puede ser o insuficiencia respiratoria o cardíaca. Primero atacó la respiratoria y vio que, bueno, que aquello no estaba produciendo los síntomas que yo tenía, y entonces me dijo, esto es una insuficiencia cardíaca. Tuve la gran suerte de ir primero fui a una cardióloga de la Seguridad Social, y en 5 minutos, con una serie de preguntas muy raras que me hizo, que si había roto el bíceps o que si tenía problemas en los pies o en las manos de sensibilidad, eso con la ecografía que me estaba dando, pues lo detectó. Así que ese es un poco el recorrido. La verdad, lo primero fue eso, esa pérdida de capacidad física, de poder hacer lo que quieres, ¿no? Y Alejandro, ¿tu padre nos podrías comentar? En el caso de mi padre es al contrario, aunque comparten obviamente una serie de síntomas que son los primeros que se muestran, que serían el agotamiento. Todo esto lo ves un poco haciendo una retrospectiva, porque en ciertos momentos tú no te das cuenta de que es asociado a esta amiloidosis porque desconoces que existe esta enfermedad. Pero yo lo detecto casi hace 10 años, cuando él, habiendo sido deportista profesional, notaba agotamiento y fatiga en situaciones que nunca antes había tenido y de forma muy acentuada. Y es curioso porque después de haber sido diagnosticado, su médico le dijo efectivamente, ¿no?, que esto del tema del túnel carpiano, del bíceps, este tipo de síntomas que parecen totalmente inconexos con la enfermedad de la amiloidosis cardíaca, le dijo, bueno, pues qué pena que no hayamos visto antes que tuvieras problemas en las manos.
Y mi padre le enseñó las manos y le dijo, hace que no puedo cerrarlas 3 o 4 años. No podía cerrar las manos. Bueno, es uno de los síntomas, ¿no?, que Sí, tiene. sí. Pues muchas veces no solo es esos síntomas que presenta, sino ser capaz de interrelacionar esos síntomas y encontrar una conexión entre ellos que Exacto. te conduzca a la amiloidosis. Entonces, por supuesto fue eso, pero luego la fatiga fue lo primero, pero a partir de ahí fueron cayendo uno detrás de otro pues todos los síntomas típicos Claro. de la amiloidosis. Claro, de ahí la importancia que los profesionales sanitarios pues damos al abordaje multidisciplinar, porque tú mismo estás comentando, Alejandro, lo importante que es hacer un abordaje integral del paciente. Muy bien, ¿y qué pruebas os tuvieron que hacer? Bueno, en el caso de José Manuel, ¿qué pruebas tuvieron que realizarle después de Bueno, sospecharlo? una vez que presuntamente tenía amiloidosis cardíaca, me pasaron al departamento de medicina interna y desde medicina interna me hicieron un montón de pruebas, además durante la pandemia, que aquello fue, bueno, algunas de ellas las pagué de mi bolsillo porque no podía esperar, pero bueno, ese proceso tardó como 4 meses. Hasta que tuvieron el diagnóstico totalmente claro. O sea, siguieron un protocolo, que hay algo que reivindicaré luego, siguieron un protocolo de acuerdo con el cual se puede saber exactamente si tengo esa amiloidosis o no y en qué grado está. Por ejemplo, me hicieron ecocardiogramas varias veces, una resonancia magnética cardíaca, una gammagrafía cardíaca, un estudio genético, un cateterismo con una biopsia para coger parte de la pared interna del corazón, donde se supone que está la transtiretina, cosa que en este momento parece que no es necesario, pero ellos prefirieron ir a lo seguro y hacer también esa prueba, ¿no? Electromiografías en brazos y piernas, porque también tenía todos esos problemas, y luego un montón de análisis, yo diría que análisis raros, no el normal que vas a hacer, Sí, mucho más completos y para radiografías poder... varias. O sea, eso fue un poco todo el proceso. Claro, muchas pruebas para poder diagnosticar también qué tipo de amiloidosis podría ser. ¿Y en vuestro caso, Alejandro? Bueno, en nuestro caso fue un auténtico vía-crucis de diagnósticos fallidos durante muchísimos años mi padre tuvo varias arritmias, hubo que cardioversionarlo varias veces, tanto de manera manual, por decirlo así, como farmacológica, y aún ahí todavía no habían atinado, ¿no? Llegaron a diagnosticarlo con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, con lo cual a nosotros, pues, quiero decir, también nos salpicó, por decirlo de alguna manera, a los familiares, porque sabes que es hereditaria congénita, entonces ahí había que hacer un estudio genético que también fue inconcluyente, porque obviamente no estaba por ahí, no iban por ahí los tiros, y finalmente lo que le salvó fue la gammagrafía. La gammagrafía fue efectivamente donde descubrieron los depósitos de amiloides en el corazón. Él siempre tuvo también antes un diagnóstico de cardiomegalia, quiere decir, hubo varios diagnósticos fallidos que no atinaban y finalmente, pues, después de intentarlo durante años, la gammagrafía fue lo que marcó la diferencia. Claro, es que es lo que ocurre, el diagnóstico tardío. El problema, uno de los inconvenientes de la amiloidosis es ese diagnóstico tardío, por lo que comentáis, por la afectación multiorgánica, entonces hasta llegar al punto, pues pueden pasar 3, 4 años, 5, incluso 6 años en algunas ocasiones. ¿Y cuáles son los problemas fundamentales que encontráis los pacientes con esta patología? Bueno, yo creo que, visto ya todo lo que hemos visto, creo que, por ejemplo, el hecho de que no haya unidades específicas multidisciplinares de amiloidosis, como hay, por ejemplo, en Gijón, porque esto es todas las amiloidosis pues tienen problemas con distintos órganos, no es solo con uno, ¿no? En nuestro caso, bueno, el corazón puede ser el más importante, pero yo diría que es la mitad del problema.
hay otra serie de problemas alrededor, ¿no? Entonces, es Exacto. necesario que tú entres ya de mano en una unidad de amiloidosis, donde hay gente que sabe de eso y por mi experiencia hay gente que se cree eso, y eso es importantísimo, ¿no? Eso lleva consigo que haya un protocolo, por lo que estamos viendo, pues aquí tenemos un protocolo, pero en la mayor parte de los hospitales de España diría yo que no existe. Y entonces, claro, tú puedes llegar, casos concretos de gente de nuestra asociación, puedes llegar a un hospital, te ve el cardiólogo, llega a detectarte que tienes amiloidosis cardíaca, pero no pasas de ahí. No te mira ningún especialista más. En mi caso, Claro, me miraron 4 o 5 especialistas, ¿no? claro. Empezando por, bueno, traumatología, por el tema del canal lumbar, Ujú. bueno, una serie de especialistas, porque esto no es cosa de uno solo, ¿no? Y luego también el otro problema, hablo solo de los problemas fundamentales, el otro problema fundamental es la falta de medicamentos apropiados. Ujú. Vamos a dejarlo ahí y luego ya, pues si eso podemos hablar con más detalle. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tipo, Alejandro, qué tipo de amiloidosis padece tu padre? Bueno, mi padre padece la wild type. Fue detectada, bueno, es una enfermedad que, como ya sabéis, se produce ya en edades muy avanzadas. Ujú. Y bueno, en estos momentos no tiene ningún tipo de tratamiento. Está tomándose Jardiance, que es una buena pastilla que tiene bastantes buenos, bueno, funciona bastante bien para problemas cardíacos. Le ha mejorado un poco la calidad de vida, pero como os podéis esperar, su calidad de vida ha empeorado ostensiblemente, sobre todo a la hora de realizar esfuerzos tan básicos como poder subir escaleras o bajarlas, subir una cuesta, o realizar cualquier tipo de actividad física que requiera un cierto impulso pues automático, quiero decir, Sí, no sí. sostenido en el Ujú. tiempo, sino pues eso, momentáneo. Claro. ¿Y cuántos años tiene tu padre? Mi padre ahora va a cumplir 79 años. Ujú. ¿Y Él, hace cuántos años que se diagnosticó? él ha sido diagnosticado apenas hace un par de años. Ujú. Sí, sí. Yo Fíjate. siempre digo que desde que ahora identifico los primeros síntomas hasta ese momento pasaron 8 años. Claro, fíjate. 7, El 8 años. tiempo, claro. El Sí, sí. diagnóstico tan tardío. Claro, efectivamente, un diagnóstico muy tardío con por el medio muchísimos problemas físicos de salud que le han ido empeorando pues, la vida. Claro, progresivamente, claro. Claro. Ujú. ¿Y cómo reaccionáis ante esta situación después de este diagnóstico, después de saber en qué consiste la enfermedad, después de saber pues, cómo puede afectar a nivel multiorgánico, a la calidad de vida? ¿Cómo reaccionáis ambos? Mira, pues en mi caso es como si caes en un desierto y empiezas a preguntar y no hay nadie alrededor, porque claro, es una enfermedad muy desconocida. Yo tuve la gran suerte de caer con una cardióloga en la Seguridad Social y un cardiólogo privado que en 5 minutos me detectaron lo que tenía y me lo pillaron bastante a tiempo. Pero bueno, eso no es lo normal. Pero en cualquier caso, cuando uno le diagnostica esto, pues nada, encima, claro, el médico te dice, no se te ocurra entrar en Internet y tú vas y entras en Internet, ¿no? Y entonces entras en Internet y como mucho te quedan 4 años de vida. Entonces, claro, una de las cosas que a lo mejor vamos a intentar desde la asociación es hacer una web de explicación para los nuevos. Si acabas de llegar a este problema, entra aquí, por favor. No andes dando vueltas porque te pueden volver loco. Bueno, pues eso. Entonces, es esa soledad, aunque tu familia te está arropando y todo el Sí, mundo, sí, y sí. tus amigos, pero es esa soledad de estar en una situación que no sabes muy bien cómo es, ni por dónde te van a atacar, ni nada, ¿no? Claro. Y encima hay un periodo ahí, esos 4 meses que digo yo, de pruebas y más pruebas absolutamente necesario, Ujú. pero que en tu situación anímica tampoco te ayuda mucho. Claro. Y luego ya a mí, a partir de ahí, me derivan para el tema cardíaco a Puerta de Hierro
y ahí me dicen cuántos meses de vida me pueden quedar. Me dicen, no me lo escriben. Bueno, pero eso, bueno, tampoco, o sea, tú en ese momento crees que eso va con otro, que no va contigo, ¿no? Claro. Afortunadamente. Bueno, pues eso, entonces la soledad y decir, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo para salir de esta situación o para mejorar de esta situación, ¿no? Y entonces fuimos encontrándonos algunos por ahí y bueno, y creamos esta asociación porque lo que queremos es saber, por ejemplo, saber cuántos somos en España. Claro. Yo digo que somos 12.700 porque hice un estudio, porque el Ministerio no tiene datos ni nadie tiene datos. Algunas comunidades autónomas me dieron datos y con eso puedo sacar que a lo mejor somos todas las amiloidosis, vamos a decir 12.700, y la nuestra concreta, la amiloidosis cardíaca, podríamos ser entre 1.500 y 2.000, porque ahora aparecen estudios donde parece que somos muchos más de los que parece, Claro. los que somos de la amiloidosis cardíaca. Porque Bueno, está infradiagnosticada. esa es mi situación, más o menos, ¿no? Y luego llega un momento que te estabilizas y dices, bueno, pues vamos a luchar, vamos a ver qué podemos hacer para que no sea verdad los meses de vida que me dijeron que me quedaban. Exacto. ¿Y vosotros, Alejandro? Pues fue una mezcla entre ambas sensaciones. La primera es alivio por saber qué es, ¿no? Porque es algo que durante muchos años estás esperando. Y por otro lado, pues la misma sensación de soledad que experimentó en este caso Pericles, y es que te ves en un vacío absoluto, quiero decir, un desconocimiento total, incluso que te lo transmiten, aunque sean unos excelentes profesionales, porque nosotros tenemos un doctor, que es el doctor Barriales, que es maravilloso. Tú notas que hay un desconocimiento muy grande y una falta de protocolos, de guías y de dirección, ¿no? Frente a un problema que parece que, bueno, lo primero que te dicen es que no tiene ni tratamiento ni cura, o que por lo menos no está desarrollado lo suficiente como para que tengas acceso a él. Claro. Entonces, de ahí surge también pues esta necesidad de juntarnos, ¿no? Como asociación, para hacer a los que vengan detrás de nosotros que no tengan esta misma sensación que tuvimos nosotros y que se sientan acompañados y que vean que, bueno, que se puede abrir camino y sobre todo juntos, que eso es lo más importante. Por eso es importante saber cuántos somos y que nos conozcamos entre nosotros, que tenemos una dirección común y que cuanto más estemos juntos, mejor nos irá. Exacto. Y ahí quiero añadir algo que sé que en Asturias somos 274 y nos conocemos 5. Claro. Sí, sí. Bueno, aquí quería realizar esta pregunta, pero bueno, más o menos el tiempo de tardanza que lo hemos comentado ya anteriormente y las consecuencias que haya podido tener. Entonces me gustaría también pasar ya, porque estábamos al hilo de lo que estábamos comentando, de la creación y agradeceros la creación de vuestra asociación, que nos contarais, nos habéis puesto un poco en antecedentes sobre qué queréis conseguir, cuáles son vuestros objetivos, pero sí que me gustaría que dierais visibilidad a vosotros y a vuestra asociación y nada, os doy la voz para que podáis, pues como tú decías, José Manuel y Alejandro, un poco pues ayudar en el camino a estos nuevos pacientes que se van a seguir y va a aumentar el diagnóstico de estos pacientes, pues un poco que sepan un poco cómo reconducirlo, que tengan un sitio a donde poder acudir, que no se sientan como vosotros, quizás si podéis ayudarles, pues que nos contéis un poquito más sobre amiloidosis visible. Bueno, fundamentalmente casi salió todo el meollo de amiloidosis visible, pero bueno, vamos a tratar de estructurarlo un poco mejor. Exacto. Por una parte, lo que decía de las unidades de amiloidosis en los hospitales. Yo creo que eso no cuesta más. El que haya un grupo de médicos de distintas especialidades que se decidan hacer una unidad, eso no cuesta más. Es simplemente que se conozcan y que haya un médico de cada especialidad que sea el fijo, vamos a decir, del equipo, ¿no? Luego lo del protocolo, como estuvimos viendo, pues es fundamental. Y el protocolo lo hay en muy pocos sitios, muy pocos sitios. Tú puedes caer, por ejemplo, nuestro
en nuestra enfermedad. Puedes caer en un sitio donde caes en cardiología, bendito sea que ya sabes lo que tienes, porque claro, lo que decía antes Alex, yo lo viví con mi mujer hace muchos años, que el día que te dicen lo que tienes, aunque te digan que tienes un tumor cerebral, te sientes flotando, porque estás tan cansado de dar vueltas que, claro, aunque te digan que es una cosa lo peor del mundo, pues ya te sientes bien, ¿no? Bueno, entonces esos protocolos son fundamentales. Y luego, claro, hay que tener también una parte de apoyo a los pacientes, a los familiares. Por ejemplo, sé que vosotros tenéis psicólogos también en vuestro equipo, que no hay en otros sitios tampoco. Bueno, pues fundamentalmente es lo que buscamos, y luego medicamentos. O sea que hay problemas con los medicamentos en todos los tipos de amiloidosis. Por ejemplo, hubo una guerra importante con la amiloidosis familiar, con el tafamidis 20, en España, pues hace 8 años o por ahí, que tampoco la Seguridad Social lo quería dar. Entonces hubo una pelea grande. En Portugal hace 12 años, con ese mismo medicamento, estuvo la gente 2 años de pelea y de manifestaciones en la calle hasta conseguirlo. O sea que, bueno, venimos de una situación en ciertos países, por lo menos en estos nuestros, y yo considero que Portugal, pues, es como nosotros, que bueno, que va a haber, seguramente hay que pelear por conseguir esos medicamentos que de momento nos niegan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí y que Alex complete. Sí, perdona, quería una cosa. Bueno, luego hablamos de con qué medios contamos. Sí, bueno, yo creo que Pericles lo ha resumido de una manera estupenda, y es que nosotros buscamos unidades especializadas, protocolos estandarizados y medicamentos que nos ayuden. Y eso es casi una declaración de intenciones por parte de la asociación, y es que no estamos aquí solo para apoyar a los pacientes, sino también para luchar por sus derechos, que eso es lo fundamental. Y luego, además, quería hacer un especial hincapié en el tema del apoyo psicológico, porque muchas veces se toma un poquito, pues quiero decir, está un poco más arrinconado, y creemos que es fundamental no solo para los familiares, también para los pacientes, que muchas veces cuando recibes un diagnóstico tan duro como es este, ¿no? Porque realmente no hay una hoja de ruta para continuar, lo normal es que el paciente casi se niegue a asumir este tipo de diagnóstico. Entonces hay que acompañarle muy de cerca, porque puede caer, pues eso, en una depresión grande, o puede ver empeorado su calidad de vida por otros medios que no sean el de la propia enfermedad. Exacto. Entonces, bueno, nosotros de la asociación ya decimos que estas son nuestras 3 vías principales, y sobre todo, pues, encontrarnos, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Exacto. Bueno, Encontraros y hacer fuerza cuantos claro. más pacientes visibles haya, porque como hemos dicho, hay muchos que todavía desgraciadamente no están diagnosticados, pero cuanto más pacientes visibles haya, pues mayor fuerza y más se podrá también luchar contra todo lo que reivindicáis que es legítimo y es necesario. Y al hilo también de lo que estabais comentando, si queréis comentar, pues si conocéis o Pericles ya ha hecho un poco, lo he puesto en antecedentes, los fármacos que hay disponibles, ¿con qué fármacos contáis o conocéis o tenéis alcance, alguno de ellos? Bueno, ahora mismo, hablando en general, los otros 3 tipos tienen medicamentos que están evitando, sobre todo, muchísimos trasplantes, porque algunas de estos tipos de amiloidosis, pues, son, diría yo, que peor que la nuestra. Hay que decirlo, yo creo que es verdad, son peor que la nuestra, y tienen, pues hay gente que a los 35 años tiene 2 trasplantes. Bueno, los fármacos están ayudando a evitar todo eso y a alargar la vida de los pacientes. En el caso de amiloidosis cardíaca,
Pues aquí hay un problema grave, y es que el único medicamento que nos podría frenar el avance de la enfermedad, no curar, frenar, se llama Tafamidis 61 miligramos, que el Ministerio acaba de rechazar su financiación, aunque en Europa, la Agencia Europea del Medicamento hace más de 2 años que lo aprobó. Entonces aquí en España pues se dieron una serie de disculpas tontas, pero en el fondo el problema es que es muy caro. Entonces ahí tenemos una lucha, vamos a tener una lucha fuerte, porque claro, eso no se puede. Es como si tienes una persona que se está desangrando en una cuneta y pasas de largo. Pues no, porque si no nos dan ese medicamento, nuestra enfermedad va a seguir hasta que ya no tenga remedio, ¿no? Hay otro tema también importante, que es que en general los medicamentos que afectan a las enfermedades raras, pues estos medicamentos que los llaman huérfanos, yo no sé, hasta en el nombre creo que se equivocan. Estos resulta que creo que es cualquier medicamento, pero a mí me importan estos, ¿no? Cuando la Unión Europea aprueba un medicamento de estos, en España como mínimo tardan 2 años en aprobarlo o en denegarlo. Claro, eso es una vergüenza. Entonces hay que pedir que eso, que técnicamente ya está aprobado por Europa, pues que se apruebe aquí de alguna manera con el precio que sea, porque Claro, eso que se ya agilice, exacto. el precio a mí no me interesa. Pero fundamentalmente esos temas para mí son claves, ¿no? Y bueno, hay que reivindicar en nuestro caso el Tafamidis 61 miligramos, que de momento es el único que puede frenar la enfermedad. Muy bien. ¿Y tú, Alejandro, tu padre ha podido incluirse en algún ensayo? No, ¿O cómo estáis? ¿Qué situación tenéis? ahora mismo está sin ningún tipo de tratamiento, llevamos ya pues eso, cerca de más de 2 años sin tratamiento ninguno, simplemente pues paliativos para reducir los síntomas que tiene producidos por la enfermedad. Para nosotros el Tafamidis ya nos han dicho que llega un poco, no, vamos a decir tarde, no, porque realmente como el Tafamidis es un, bueno, Clara probablemente pueda hablar mejor que nosotros de este asunto, pero entiendo que hay 2 tipos de medicamentos, los que frenan o que detienen la acumulación de esos depósitos de amiloides y aquellos que ahora hablan de segunda generación, que no solo detienen esa acumulación, sino que son capaces de reducir, de quitar esa acumulación de los depósitos. A nosotros ya nos hablan, dada el estadio de la enfermedad de mi padre, de la necesidad de empezar bueno, la tenemos todos, ¿no? Pero quiero decir, la necesidad de empezar a eliminar esos depósitos. Entonces, estamos intentando ya por 6ª vez entrar en este estudio experimental de medicamento de segunda generación. No somos capaces, básicamente por uno de los problemas grandes de los pacientes de amiloidosis, y es que al no tener esa unidad especializada en los que varios médicos conectados que hablan entre ellos son capaces de crear una línea de ruta definida. Mi padre tiene un problema en el riñón, que es básicamente que tiene un riñón vago, no funciona igual, entonces debido a esto no puede entrar en ese tratamiento. Entonces hemos tenido que buscar por nuestra parte otro nefrólogo. Es como que está todo desconectado y tú te sientes que estás luchando pequeñas batallas que no están conectadas. Entonces eso hace que todo tarde muchísimo más. Y para una persona sin ningún tipo de tratamiento, pues podréis imaginar, ¿no? Quiero decir, a día de hoy nosotros nos acogeríamos al Tafamidis o cualquier otro medicamento que nos pudiera dar una pequeña salida. Pero bueno, vemos que la situación es la que es, que no existe nada que nos ayude. Sí, son pequeños o grandes, que se convierten en muy grandes impedimentos que hacen que se pueda llevar a cabo pues ese freno a esta enfermedad, claro. Pues nada, la verdad es que yo os estaba escuchando, quería tener una actitud expectante porque todo lo que decís es muy interesante. Para concluir el vídeo voy a deciros un poco lo que he percibido. Primero os doy las gracias, bueno, a Paqui, a ti porque estamos empoderando la enfermería, o sea, Paqui es un ejemplo a seguir y también estamos empoderando al paciente y a su familiar, es una de nuestras líneas estratégicas como grupo emergente de investigación innovador.
y con una visión muy humanista, ¿no? Y muy de la medicina, porque nosotros somos médicos para ayudar. O sea, el que no sea médico para ayudar, yo creo que ha perdido la perspectiva totalmente de la medicina. O sea, yo a ese médico, no, la verdad es que no me interesaría ese perfil de médico. Por otro lado, os doy las gracias, Alejandro, Pericles, por vuestro altruismo y vuestra bondad, porque lo más común en esta sociedad en la que vivimos es ser egoísta, egocéntrico, y yo tengo la enfermedad y me preocupo por mí mismo, por conseguir el fármaco mejor, o en este caso por mi padre, a ver que le den, que si se puede incluir en el ensayo, o que le den los tratamientos mejores para el estadio de su enfermedad. Pero vosotros habéis creado una asociación para ayudar a los demás. Entonces, eso dice mucho de vosotros. Ojalá todas las personas, cuando tienen un problema, lo que piensen es cómo vamos a hacer esto visible, ¿no? Para poder ayudar a los demás. Y yo creo que os doy mi más sincera enhorabuena. Yo creo que estas iniciativas vienen de la pasión, y además estas iniciativas de alguna manera, pues Pericles nos dijo una cosa muy bonita, que es que le habíamos dado un chute de energía en un vídeo previo, y él nos dio un chute de energía a nosotros, porque tanto enfermeras como Paqui, como pues, médicos como yo, en este caso especialista en cardiología, pues nos movemos un poco porque cuando ayudamos nos sentimos muy bien. Entonces yo creo que eso es un poco también el motor de vuestra asociación de pacientes. Creemos que tenemos que seguir empoderando al familiar, empoderando al paciente, empoderando a la enfermería, consiguiendo psicólogos también en la seguridad social, que no hay, porque todo se soluciona con pastillas, antidepresivos, ansiolíticos, y a lo mejor simplemente hablando y compartiendo opiniones. Lo de los equipos multidisciplinares, es verdad que a veces en sanidad no hay recursos, pero es tan sencillo como en mi hospital, pues bueno, uno de mis jefes dijo, vamos a crear un grupo de endocarditis. Y eso fue tan sencillo como hablar con una persona infecciosa, una persona de medicina interna, una persona de imagen cardíaca, un cirujano cardiovascular, hacer un grupo de WhatsApp y comentar los casos por ahí, y por ahí, oye, tenemos un caso complejo, vamos a reunirnos. O sea, no hace falta unos recursos excesivos, solo hace falta que la gente tenga ganas de a lo mejor pues un poco avanzar y hacer cosas positivas. Lo mejor son unidades como la que tienen algunos hospitales, como el Hospital del Dr. García Pavía, pero bueno, no en todos los sitios tenemos tantos recursos. Y luego, pues el ministerio, ojalá alguien del Ministerio de Sanidad, de las altas esferas políticas, que yo me pierdo, yo soy científica, médico, y no controlo nada de política, pero ojalá nos oigan, porque yo les lanzaría esta pregunta de qué es lo caro, qué es más caro, que se nos muera la gente o que reingrese, o a lo mejor hacer estudios de coste-efectividad con fármacos que han demostrado una evidencia sólida en ensayos clínicos fase 3 y ver que reducen ingresos, reducen mortalidad y reducen discapacidad. Y eso realmente es mucho más coste-efectivo que a lo mejor denegar tratamientos o ser muy estrictos con los índices de posicionamiento terapéutico, que no solo pasa en amiloidosis, sino en otras muchas patologías. Entonces, ahí lo lanzamos de forma muy discreta, muy prudente, pero que reflexionen, y si necesitan más médicos asesores o, pues bueno, o incluso pacientes o incluso familiares, pues a lo mejor tal vez puede ser una visión que puede ayudar a la hora de posicionar distintos fármacos en los IPTs y en la financiación de nuestro sistema sanitario, que es de los mejores del mundo, en teoría, y con sanidad pública. Y nada, y agradeceros a todos, y menudo, al final soltó un rollo final, pero es que os he escuchado totalmente anonadada, y nada, y eso es lo que quería transmitiros desde mi corazón. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Encantados de colaborar, y cuando nos necesitéis nos tendréis ahí. Bueno, nos vemos el 29 de septiembre. Sí. Agradeceros, antes de despedirnos, agradeceros a Pericles y Alejandro vuestra iniciativa, vuestra bondad, vuestra humanidad, que nos encanta, y que estamos encantadas siempre de poder colaborar y contactar y comentar y dialogar y comunicarnos con vosotros. Gracias a nuestro equipo, que va creciendo, de investigación. Y bueno, por favor, apoyad a la investigación desde las altas esferas también, es necesaria.